Lucas, ¿no me mirás un poquito un programa que me están bailando Claro. las variables locales? ¿Querés compartir pantalla? Sí, sí, por favor. Dale. Vamos a aprovechar y vamos a poner a grabar entonces la clase también y arrancamos. Recording in Ahí deberías de poder progress. compartir. ¿Podés verificar, Claudio? Sí, estoy buscando. Espera. ¿La de la consola se ve también o no? Ahí solamente estamos viendo el Sublime. No sé cómo es. Compartiendo. ¿Dónde tengo para elegir qué más compartir? Con Control no puedes seleccionar varias aplicaciones. No, pero me pinta solo el Sublime. A ver. Compartir. Opciones avanzadas. Sí, Marcos, está grabada la clase y tengo entendido que ya está subida inclusive. Bueno, es muy notorio lo que me pasa, así que te lo Dale, comentarios. te lo consulto acá. O sea, eh, yo me encuentro acá esto funcionaba cuando estaba todo en un solo bloque. Lo quise modularizar porque acá importo borrar pantalla, imprimir menú y validar número. Pero resulta que validar número tengo cadena acá como una variable local y cuando salgo me dice que no está definida. Eh, Bien, ahí ya entendí el problema. o sea, Fíjate que, fíjate o que sea, lo trato acá adentro, sí, sí, sí. lo pido acá afuera, Te contextualizo, mirá. dale. Eh, eh, Justamente para evitar ese problema de variables locales y variables globales, es por eso que utilizamos funciones y las funciones devuelven un valor. Si volvés a core, podés volver a core, lo que hace la función validar número es retornar el parámetro que recibe, que ya está validado, que es un número, y que ya lo convierta a un entero, que es lo que hace en la línea 13. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora volvé a ese de grado. Bien. En la línea 8, la función te devuelve un valor, ¿sí? Por ende, ese valor vos lo tenés que guardar en algún lugar para poder utilizarlo. Claro, intento hacerlo en la variable opción, en op. Claro, pero fíjate
que cadena dentro de grada guarda lo del input, ¿sí? Pero validar va a devolver algo que es lo que a vos te interesa en realidad. Entonces vos a eso lo que retorna en la línea 8 lo tenés que guardar en una variable, ¿sí? Y es lo que justamente podés guardarlo en OP. Sí, entiendo. O sea, lo trata dentro de la función, lo trata en core la función, me la devuelve y acá la guardo, en la 9 Exacto, sería, la guardo en una variable para poder compararla después. ¿Es exacto. así? Entonces, claro, pero la línea 9, a ver, vos, a ver, quiero ver cómo se los había mostrado en su momento, dame un segundito nomás. Esto era, porque esto lo habíamos hecho nosotros, sí. Sí. Si es que seguiste, a ver, quiero ver. Resoluciones, funciones. Hay una cosa, cuando copio tu ejercicio, el que hicimos juntos, anda de Sí, maravilla. Cuando yo me pongo a modularizar, se hace un quilombo. O sea, la idea no es que copie, sino que entienda sí, cómo sí. hacerlo. Quiero ver nomás, a ver, obtener años de grabación. Funciones. Ah, pero yo ya le cambié. Lo tengo acá, el Sí. proceso, el No, tuyo. lo que quiero recordar es dónde, porque a vos está faltando a la línea 8 guardarla en una variable, al resultado. Yo creo que, a ver, por cómo está planteado, en realidad OP tiene que ser igual a validar número cadena. Probá haciendo eso y comentar la línea 9. Esa comentala. Y ahí probalo a ver si funciona. Esto va a ser más largo porque tendría que ir a posicionarme ahí. Ya entiendo cómo seguir avanzando. O sea, yo volvía con el valor y no lo asignaba a una variable para después Claro, no, tratarla. exacto. Evidentemente, ahora teniéndola acá como una variable, ¿cómo se llama cuando no es local? Es Global, general, digamos. Sí, global. Ahí la voy a poder tratar en la 12, exacto. 13, 14. Entiendo cuál era mi problema. Te agradezco. Bien, dale. Bien. No recordaba, quería chequear más eso, cómo lo habíamos resuelto en su momento. Pero por lo que entendía, sí, era eso, faltaba eso, ¿sí? Porque al retornarte la función, el valor validado, vos esto lo tenés que guardar para posteriormente poder seguir trabajando, si no, no vas a poder. Sí, entiendo. No, y no tengas duda de que reproduje el tuyo. Y sí, ese anda, pero yo lo quería pensar de cero, digamos, sin mirar, y me encontraba con eso. Pero entendí cuál era el problema. Gracias. ¿Alguien más con alguna duda, alguna consulta? ¿Algún problema? Yo tengo una consulta, pero no es en programación, sino en el ejemplo que mostró recién Claudio. Sí. Importaba un colorama. ¿Qué es lo que hace eso? En realidad ese no la ocupé, pero te permite posicionar el cursor en cualquier parte de la pantalla, porque yo tenía una obsesión con que el cursor, en lugar de quedar abajo, quede al lado de la línea que imprime digite su opción. Esa librería te permite posicionar el cursor en cualquier parte de la pantalla y también te permite cambiar los colores de la fuente, del fondo, esas cosas. Ah, listo. Gracias.
¿Y eso se ve reflejado en el CMD, digamos, o en otro Sí, lugar? sí. No, 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 en la consola de comando. Ah, dale, O, gracias. Ah, o- y o Lucas, sea, gracias también. Claro, es una librería externa que le agrega, te permite trabajar con darle color al texto que se reproduce en consola y demás. ¿Sí? Claudia haciendo pruebas y demás, vio que le resultó útil o quería probar otras cosas. Lo que sí suena, les recomiendo. suena yo lo voy a Sí. aclarar, no, Sí, te permite, está perfecto. te permite también posicionar el cursor más arriba, digamos, no siguiendo la secuencia natural de la consola de comando, sino parar el cursor al lado del print que te impide. El input, cuando haces el input, te pide en la línea siguiente. Y vos con Colorama podés subir el cursor a la misma línea donde está preguntando. Y además te permite eso. Bien. Vos sabés que ahora que me decís eso, yo no sé si, y creo que lo comentamos o alguien, y ahora me están cerrando muchas cosas, es que no me acuerdo si también fuiste vos, Claudio, o alguien más, eh, me dijo de lo siguiente. Ahora voy a aprovechar y les voy a compartir la pantalla. Eh, a ver. Todavía no abrí el CPD, denme un segundito. Quiero en realidad aprovechar la clase de hoy, ¿sí? Para sacarnos dudas de las cosas que hayan visto y que no les haya quedado claro. Por eso me gustaría reiterar, eh, o si no les quedó claro, que para rever ejercicios y la manera en la que se modularizan las cosas. Hola Eh, Lucas, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mirá, yo la verdad que no estuve comentando tanto en las últimas clases, porque siento que me quedé relativamente atrasado, así que si haces esa oferta tan generosamente, hoy que somos pocos, capaz te la acepto para mostrarte un poco los problemas que tengo. O sea, hasta ahora vengo entendiendo toda la teoría, pero después en la práctica me cuesta eh, encontrarle la lógica, no es la palabra, sino ah, la practicidad, digamos, hacer más prácticas las funciones. Traté de definir funciones, me quedan larguísimas y es como si en una función metiera todo el programa, digamos. Capaz necesitaría una mirada un poco más experimentada como para aprender a modularizar mejor. bien. ¿Tienen alguna propuesta con algún ejercicio? No, yo estaba comparando, Eh, perdón, estaba mostrando, estaba comparando recién lo que mostró Claudio con lo que yo escribí del mismo desafío, digamos. claro, bueno, pero ese ya en principio, bueno, si les parece, a ver, como ya lo hicimos, para que les sirva otro ejercicio más, podemos plantear otro. Vamos con el desafío 2 de último y Ok, planteémoslo dale. desde cero, ¿sí? Si les parece. Y aprovechen los que está bueno, por eso está bueno que me planteen estas cosas, así podemos hacer este tipo de cosas y ayudarles a ustedes a que terminen de entender lo que les falte. Así que bueno, dale, no hay problema. Justo me quedé abriendo la consola en la mitad. Ahí está. Voy a hacer lo siguiente. Voy a eh, crear nuevamente un nuevo proyecto, ¿sí? Para arrancar de cero un ejercicio que lo vamos a ir modularizando.
Perdón, Lucas, ¿estás No estás compartiendo pantalla? compartiendo. Porque, claro, no Ok. estamos viendo nada. Bueno. eh, Acá están viendo ahí están viendo el Sublime. Sí, 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 Bien. Y ahí ven la consola. también. sí. Buenísimo. Bueno, yo acabo de crear un nuevo proyecto que es el proyecto Desafíos. ¿Sí? Vamos a cambiar y vamos a plantear nuevamente desde cero todo. ¿Sí? Acá dentro de Desafíos voy a crear un archivo. ¿Sí? Uy, está. Uy, creo que lo cerré. Ah, no, acá está. Bien. Acá adentro voy a crear un archivo que lo voy a llamar, por ejemplo, principal. Va a ser el archivo principal.py. ¿Sí? Voy a copiar la consigna del desafío 2. Que dice lo siguiente. Realizar una función llamada relación AB que a partir de toneladas recicladas de dos ciudades se cumpla lo siguiente. ¿Sí? Si el primer número, o sea, acá ya sabemos que esta función recibe como parámetro dos números. Si el primer número es mayor que el segundo, debe devolver el nombre de la ciudad 1. ¿Sí? Si el primer número es menor que el segundo, debe devolver el nombre de la ciudad 2. Si ambos números son iguales, debe devolver el nombre de ambas. Y yo no sé si les comenté, pero vamos a aprovechar y una función puede devolver más de un valor. ¿Sí? Nosotros podemos desempaquetar ese resultado. ¿Sí? ¿Les comenté algo de eso? ¿Recuerdo? No. Bueno, vamos a aprovechar entonces esto. Bien. Vamos a hacer algo simple primero. En principal voy a escribir el enunciado, ¿sí? Y básicamente nosotros necesitamos cuatro información, ¿cierto? 4 datos. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos 4 datos que necesita nuestro programa para Dos, funcionar? dos La cantidades cantidad de de toneladas toneladas y las y dos ciudades. ciudades. Exactamente, ¿sí? Entonces vamos a tener ciudad 1, ¿sí? Que le puedo pedir que ingrese al usuario, ¿sí? Por ahora lo que vamos a hacer es vamos a escribirla, digamos, para simplificar únicamente. No sé, resistencia, ciudad 2, le ponemos, por ejemplo, Corrientes. ¿Sí? Y también necesitamos Las las toneladas ciudades, ¿sí? Las toneladas para cada una de estas ciudades, las toneladas recicladas, ¿sí? Entonces, vamos a llamarle así, toneladas recicladas 1, ¿sí? Y toneladas recicladas C1 le voy a poner y C2 de ciudad 1 y ciudad 2. ¿Sí? Y acá vamos a poner valores. 200 y acá 500. Bien. Se supone que nosotros en algún lugar vamos a tener guardadas esta información, ¿sí? Si yo lo tengo que hacer en forma solamente con un programa,
directamente, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a preguntar si toneladas recicladas ciudad 1, ¿sí? Dice, si el primer número es mayor que el segundo, entonces, si el primer número es mayor, entonces debe devolver el nombre de la ciudad 1. ¿Sí? Acá solamente voy a escribir un print, que lo que va a hacer es decir ciudad 1. ¿Sí? Si el primer número es menor que el segundo, preguntamos por lo mismo, pero cambiamos la condición. Entonces, vamos a mostrar el mensaje de print 2, y si son iguales, ¿sí? Acá muchos, esto es un comentario, muchos tienden a volver a preguntar acá si son iguales, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense que, por ahí a muchos se lo aclaré, acá nosotros ya tenemos, sabemos que en las tres condiciones se está preguntando por los mismos operadores, ¿sí? Y sabemos que la condición es que se pueden cumplir es que uno sea mayor, que uno sea menor o que sean iguales. O sea, solo, no puede existir algo más allá de esas tres combinaciones, ¿sí? Que se puede dar de forma no simultánea, sino una condición, solo una condición, ¿sí? Si yo ya pregunto que es mayor, ¿sí? Entonces yo sé que lo que sigue puede ser que sea menor o que sea igual. Si yo pregunto que sea menor, entonces lo que sigue solamente puede ser de que sea igual. Por ende, no hace falta que yo haga esta comparación acá. ¿Sí? No es necesario. ¿Sí? Por ende, directamente me ahorro escribir esa condición que estamos sobrecargando, si se quiere, de una acción de comparación más a nuestro programa, y directamente me voy por el else porque es la única opción que queda, ¿sí? Y en el caso de que sean iguales, devolver el nombre de ambas ciudades. O sea, vamos a hacer un print de ciudad 1 y ciudad 2. Sí, acá si el primer número es menor, devolvemos ciudad 2. Es verdad. En el segundo print Ahí. tenés que poner ciudad 2. Sí, ahí está. Gracias. Bien. Ahí lo hicimos a través de un programa, ¿sí? Que está todo concentrado en un solo lugar. ¿Sí? Lo voy a ejecutar. Esto está, ¿dónde lo puse? Desafío. Y acá tenemos principal. Y lo que me devuelve es resistencia. ¿Por qué? Porque seguramente el de resistencia tiene mayor. Si yo cambio los valores acá, debería devolver corrientes, ¿sí? Si pongo mismos valores, debería imprimir ambos. O sea, hasta ahí mi programa en principio responde con lo que me pide la consigna. Pero lo que me pide la consigna es que resolvamos mediante el uso de funciones, ¿sí? Bien. Y dice que hagamos una función llamada relación A y B. ¿Sí? Vamos a poner def relación que recibe dos parámetros. Al menos ese es el planteo formal que nos hace. Y así que acá solamente voy a poner un print que diga, hola, estoy en la función relación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que me va a interesar es llevarla dentro de un módulo. ¿Sí? En la definición está mal escrito. Ah, no, está. Bien, bien, bien. Bueno,
Lo que voy a hacer ahora es modularizar esto y lo voy a llevar dentro de un paquete porque me parece mejor ordenarlo, ¿sí? Entonces mi proyecto, que es desafío, lo que voy a hacer es voy a crear una nueva carpeta, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, resoluciones, ¿sí? Voy a crear resoluciones y acá adentro voy a crear un nuevo archivo, por ejemplo, ¿sí? Que va a ser funciones. ¿Sí? Y acá adentro voy a llevar a esto. ¿Sí? Acá, si yo pruebo esto, solamente para ver que mi función no me tire ningún error, ¿sí? Si llamo a relación y ejecuto principal, nuevamente, me faltan los dos argumentos, ¿sí? Solamente, ¿cómo puedo hacer para que esto no me tire error? Y que no sea necesario pasarle argumentos. ¿Qué creen? Usar asterisco args. No, ponerle No cero en la definición. exacto. Ahí, o sea, puede ser, no pasa posponiéndole, ¿sí? Pero estaría, eh, si se quiere, en realidad modelando una función distinta a la que nos pide, ¿sí? Pero poniendo 0 le establezco un valor por defecto en realidad y listo. Entonces ejecuto, ¿sí? Entonces ahora estoy en la función relación, ¿sí? Y tomo los valores que nosotros les habíamos asignado. A mí lo que me interesaba es llegar esto, ¿sí? a funciones, ¿sí? Y por ende, ahora esta definición de función está dentro del modulito de funciones. Si yo voy a principal, ahora si yo ejecuto nuevamente esto, ¿sí? En realidad no me va a funcionar porque me va a decir, che, no tengo ni idea qué es la función relación porque no está definida. Entonces yo tengo que decir que vaya, tengo que decir from resoluciones, porque está dentro del módulo de resoluciones, punto. Adentro hay un archivo que se llama funciones y acá adentro está la función relación. ¿Sí? Ejecuto y ahora sí sigue funcionando normalmente. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo único que hice fue modularizar. ¿Sí? Creé un modulito para resoluciones, que es en donde voy a empezar a meter todas las resoluciones de los desafíos. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda? No, bastante claro. Bien. ¿Alguien lo hizo este Juan, ejercicio? yo quiero hacer una pregunta, no lo hice, Yo quiero lo hacer una hice, pero pregunta. no tengo la compu acá. Eh, cuando importás, va solo el nombre de la función, nunca va en paréntesis de argumentos o sí pueden ir. No, porque los paréntesis con argumentos ya hacen referencia a la invocación de la función. Y acá no estamos invocando la función, sino que solamente la estamos llamando para poder utilizarla. ¿Sí? O sea, en la importación nunca va en paréntesis. No, 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 no. Ya está, gracias. Bien. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es, sé que esta función tiene que retornar, ¿sí? Como máximo 2 resultados. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, para que una función retorne 2 No, resultados, perdón, los ¿sí? resultados pueden ser 3, porque pueden ser menor, mayor o igual. Claro, en realidad esas son las condiciones que tenemos que verificar, pero lo que me dice el enunciado es que si el primer número es mayor que el segundo, debe devolver el nombre de la ciudad 1. O sea, lo que tiene que retornar es esto. ¿Sí? Entonces, tiene que retornar, cuando yo decía retornar un resultado, en realidad me refiero a qué cantidad de valores va a retornar nuestra función. ¿Sí? Acá esto me está diciendo que va a devolver un solo valor y ese valor se va a corresponder con el nombre de la ciudad 1. ¿Sí? Si no, se va a corresponder con el nombre de la ciudad 2 y si no, tiene que retornar ambos valores. ¿Sí? Entonces, es que como máximo va a retornar 2 valores posibles. ¿Se entiende? No.
No sé. Eh, Claro, para los, mí los re- también los re- debería los devolver resultados 3, pueden ¿no? ser resistencia, corrientes o resistencia, corrientes. Son 3 resultados. Sí, está perfecto. O sea, lo único que yo digo es, a ver, no contextualices, sino que lo hablamos de forma más genérica en el sentido de que la cantidad de valores de valores no distintos, sino de tipos de datos que va a devolver nuestra función puede ser si es resistencia o si es corriente, ¿sí? Va a devolver o resistencia o corriente, o sea, va a devolver un solo valor del tipo string. Sí, entiendo. O sea, ¿Sí? ¿qué es lo que puede devolver la función? No Exactamente. resultados. Ah, Claro, no los valores posibles que puede tomar ese retorno, sino los valores que nos va a retornar en cuanto a cantidad. ¿Sí? Y en el caso de que sean iguales, va a devolver 2 valores, ¿sí? Que en este caso es resistencia Ahora sí. corriente, ¿sí? Pero eso contextualizado a esto, puede ser un valor que ingrese un usuario, que no sé qué puede ingresar, ¿sí? Entonces, pero lo que va a devolver son 2 cosas, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es que esta función lo único que va a hacer es, va a retornar lo mismo que recibe, ¿sí? Entonces, ya le voy a quitar el print y lo único que va a hacer es retornar 2 valores, ¿sí? Para retornar 2 valores, independientemente del tipo, ¿sí? Cada valor que queremos que retorne se va a guardar en... se van a separar entre comas. Entonces, yo, por ejemplo, acá voy a hacer una función que solamente reciba 2 parámetros y los retorne. ¿Ven? Y entonces, para eso, para retornar múltiples valores, lo que hace es, se separan esos valores entre comas. ¿Sí? Tania, lo que estamos haciendo es, empezamos y volvimos, estamos aplicando desde cero nuevamente lo que estuvimos viendo hasta el momento con el ejercicio que hicimos la clase pasada, pero esta vez con un nuevo ejercicio que es el desafío 2. ¿Sí? Entonces, tomamos el ejercicio 2 como base, empezamos con un archivo principal en cero y lo resolvimos al ejercicio. ¿Sí? Y ahora lo que estamos empezando a hacer es modularizarlo. Para que tengas un contexto, ¿sí? Solamente lo sacamos, resolvimos el ejercicio acá, es esto lo que está resuelto. Lo que tiene que hacer el ejercicio es hacer una función que se llame relación, que reciba 2 parámetros y que si el primer número es mayor que el segundo, debe devolver el nombre de la ciudad 1. Si el primer número es menor que el segundo, devolver el nombre de la ciudad 2, y si son iguales, tienen que devolver ambos. ¿Sí? Lo que hicimos fue resolverlo con un programa, y ahora lo estamos convirtiendo en la función que nos pide el enunciado y lo estamos modularizando a la vez. ¿Sí? Esto de modularizar es un agregado extra que le estamos dando para resolver los problemas. Ustedes no necesitan modularizar, solamente necesitan crear la función. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda de esto? no. A mí lo único que me está haciendo ruido, pero calculo que después lo vamos a modificar, es que en funciones le das el valor 0, digamos. Bien. Ok. Lo que en función, acá decís, Ahí. no es que le doy el valor 0, sino lo que estamos haciendo acá es, en el caso de que no se reciba el parámetro A o no se reciba el parámetro B, y esto, lo que hace es asignarle por default a los parámetros que no se reciben el valor 0. ¿Sí? Y ahora lo voy a, si no se entiende bien esto, vamos a explicarlo a nivel de detalle. Y vamos a hacer diferentes ejemplos para ver esto. ¿Qué sería modularizar? Sería como inicializar las variables. Claro, Algo así. para que no le dé error cuando la invoca en principal, sin argumentos. Claro, y ahora, sí, o sea, y vamos a ver para qué nos va a servir exactamente. ¿Sí? ¿Qué significa modularizar, Tania? Significa justamente crear módulos, ¿sí? Y lo que nos planteamos entre todos es que vamos a crear un módulo, ¿sí? Porque todo lo invocamos desde el programita principal. Vamos a crear un módulo que se va a llamar resoluciones, que adentro va a tener otro modulito que es en donde vamos a establecer todas las funciones para todos los desafíos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces los vamos a tener ahí y los vamos a ir llamando desde principal.
¿Sí? Empezamos a crear módulos o paquetes, ¿sí?, que nos van a permitir meter ahí adentro cosas que hagan algo, por ejemplo. En este caso, un módulo de resoluciones donde nosotros vamos a llevar todo el código de las funciones ahí adentro. No sé si se entendió. Mientras avanzo. Claro. ¿Sí? Voy a aprovechar y vamos a... Exacto, es comprimir, pero con el objetivo de que todo lo referente a una temática, ¿sí?, porque la idea es hacer una modularización con sentido, ¿sí?, es que toda la temática de resoluciones esté acá adentro, ¿sí? Porque si bien esto es meramente para resolver los ejercicios prácticos, nosotros cuando trabajemos en un proyecto real, nosotros vamos a empezar a darle significado a nuestros módulos. Supongamos que estamos haciendo un sistema web, ¿sí?, donde maneja usuarios, entonces todo el manejo de usuarios va a estar dentro de un módulo de usuarios, ¿sí? A la vez no tenemos que conectar a una base de datos, por ende todo lo referente a conexión a una base de datos va a estar en otro módulo, por ejemplo, y así vamos a modularizar nuestra aplicación, y desde el principal vamos a ir invocando los módulos y las funciones que necesitemos, ¿sí? Inclusive los módulos entre sí se pueden invocar también, y de esa forma vamos reutilizando código, ¿sí? Y sabemos exactamente dónde está cada cosa, ¿sí? Por eso, a la vez, el nombre que elegimos del módulo, ¿sí?, tiene que ser representativo de lo que va a contener. Bien, vamos a aprovechar esto. Solamente me voy a quedar con la función relación, que ahora no hace lo que tiene que hacer, sino que retorna dos valores, ¿sí? Entonces, fíjense acá. Yo voy a poner voy a poner resultado para no simplificar. Prefiero escribirlo largo. Resultado 1 y resultado 2. ¿Sí? Y acá voy a hacer lo siguiente. Y acá fíjense que ya les estoy spoileando una cosita, ¿sí? En realidad voy a poner resultado. Y voy a hacer el print de resultado. ¿Qué creen que va a mostrar el print? Y para eso vamos a hacer algo simple. Les voy a colocar el... 2-0. No, ne, Vamos tiren. a ejecutar esto, ¿sí? A ver. 0-0. 0-0, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que... Bien, muy perfecta observación, ¿sí? Lo retornó como tuple encima, ¿sí? Entonces, fíjense que se llama relación. Acá relación espera dos parámetros, que son A y B, ¿sí? Pero acá no recibe. Como no recibe esos valores, entonces, y A y B tienen un igual acá, eso significa que a A y a B, en el caso de no recibirlos, ¿sí?, los va a poner como por default en 0. ¿Sí? Entonces, ahora, adentro de la función, A va a valer 0 y B va a valer 0. Y va a retornar A y B. Por ende, el resultado se va a guardar esos dos valores separados, y por ende los voy a tener discriminados, y la función siempre lo vas a devolver en forma de tuplas. Si yo tenga 2 elementos, 3 elementos, o la cantidad de elementos que esté retornando, los va a retornar como tuplas, ¿sí? Que es lo que vemos acá, ¿sí? Si yo ejecuto esto, ¿qué vamos a ver acá? 1-0. Falta ingreso. 1-0. 1-0. No va a tirar el error porque son dos parámetros. No. Ah, no, una cero. Sí. No, porque ¿Por le qué? puso 0. Claro, ¿por qué? Porque yo acá le pasé un solo valor, y como lo paso de forma posicional, ese 1 va a ir a parar en la variable A. Por ende, A ya no le va a hacer, no va a obedecer más el argumento por default, sino que va a tomar el valor 1, pero como no le pasé B, entonces B es el que va a tomar el valor 0. ¿Sí? Por ende, cuando retorna
A queda con el valor que le paso y B toma el valor 0, que es por default, ¿sí? Ahora, si yo quiero que en realidad el que tome el valor por default sea A y no B, entonces ahí ya le tengo que pasar el argumento por B igual a nombre y le 1. tengo que decir exactamente B igual a 1. Entonces, ahora con esto, lo que nos va a retornar es A con el valor por default y B con el valor 1. ¿Sí? Ahora bien, si yo directamente ya le paso los dos valores, 1 y 2, ¿sí? Ahora directamente no le va a hacer caso, ¿sí? a los parámetros por defecto, y como le estoy estableciendo esos valores, ¿sí? Va a tomar esos valores. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Lo mismo si le pones B igual a 1 y A igual a 2, por más que estén invertidos, los acomoda de vuelta. Exacto. ¿Sí? Si hacemos B igual a 5 y A igual a 10, fíjate que siempre retorna una tupla del tipo AB, por ende va a retornar 10, 5. ¿Sí? A ver qué dice, no sé si no guardé. ¿Sí? A toma el valor 10 y B, que está de este lado, y B toma el valor 5. ¿Sí? En la línea 3 de funciones no establece que retorne una tupla. Parece algo que Python lo hace per se, digamos. O sea, Exacto, exacto. Sí, digamos que sí. O sea, pero esta también es una forma de decir que, a ver, fíjense lo siguiente. Si yo hago lo siguiente, X igual, vamos a probar 2 y 3, ¿sí? Voy a comentar esto. Y acá voy a poner Y igual a 2,3, ¿sí? Y voy a hacer un print, voy a decir, vamos a imprimir el type, o sea, el tipo de X y el tipo de Y. Y la Y I te va a dar fíjate, una tupla. mirá vos. ¿A las 2 antes? por ende, una forma de definir, o sea, una tupla se la puede definir así o se la puede definir así. ¿Sí? Mirá vos. Bien. Entonces, cuando Para, nosotros... Bien, ¿qué pasa los si le paréntesis pasas la eran... X y como variable, como parámetro? ¿Te da error? acá decís, Claro, si le pones X e Y así definido como tupla a ambos, si le pasas como parámetro a la función relación, ¿qué pasa ahí? o sea, no importa en cuál se guarde, le voy a pasar X acá y acá. ¿Sí? En Python no se definen los tipos de datos. ¿Sí? Acá me estaría faltando. Por ende, los argumentos pueden tomar cualquier valor. ¿Sí? Por ende, ahora fíjate que va a volver una tupla donde el primer elemento es una tupla y el segundo elemento es otra tupla. 2 y 3. ¿Sí? Pues tienen el mismo valor. ¿Sí? Acá para cambiar, le vamos a poner 8 y 5. ¿Sí? Sería que devuelve una tupla que contiene dos tuplas. Exactamente, ¿sí? O sea, X es una tupla y es otra tupla. Lo mismo si le llevo a pasar un string, si le llevo a pasar una lista, si le llevo a pasar un diccionario. No importa el tipo de dato. ¿Sí? Aymara, ¿qué pasa si en vez de en funciones relación tiene A igual a 1, B igual a 1, en vez de 2 ceros, se suma el resultado o pasa lo mismo? Pero fíjate que no sé por qué sí se suman los resultados, porque no estoy haciendo nada, digamos. No, solamente estoy comentando un par de cuestiones en base a... Es más, ni siquiera me puse a resolver el enunciado, solamente estoy haciendo comentarios respecto a cómo funciona la función. ¿Se entiende, Si no Aymara? entiendo mal lo que si no entiendo mal lo que preguntó, es que se reemplaza, digamos, cuando vos le das nuevos valores, reemplaza al valor por defecto que le das en la definición de la función, digamos.
Sí, si vos le pasás valores así como decís, ahora no sé si a eso también hace referencia Imara, ¿nos querés comentar un poquito? Sí, siempre trato de subir en el día, o sea, trato de subir lo antes posible, Matías, a la clase, ¿sí? Así que ahora ni bien termine de convertir, voy a tratar de subirlo. Sería, en resumen, el 0 solamente le colocaste para que no te dé error en caso que no le asignes nada a Exacto, la ¿sí? relación. Simplemente eso nomás. No hace Exacto, falta ponerle como el 0. no hace falta, pero a veces, por eso, el poner un valor por default, les quiero dejar claro de que es un recurso para ustedes, ¿sí? Es un recurso que no es que lo puse para que no me dé error, ¿sí? Muchas veces se lo puede poner como un recurso y como una estrategia al momento de programar, ¿sí? Acá hoy lo que me pasó es que yo llamé a función y me olvidé de pasarle los parámetros y le pregunté de qué manera podía obviarme ese error. Y bueno, y era para comentarles y a ver si sacaban lo de los valores por default únicamente, ¿sí? Pero establecer valores por default en los parámetros es un recurso y una estrategia que tienen ustedes a su alcance al momento de definir funciones, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. O sea, no quiero que se queden solamente con el concepto de que es para que no te tire error, porque a veces que te tire error también es importante para saber de que hay que pasarle esos parámetros y son obligatorios, ¿sí? Entonces, establecer valores por default a la vez determinan parámetros o argumentos opcionales dentro de la función. Que es un arma Siempre de doble son, filo. Exacto, sí. siempre son Vale. numéricos o pueden No, ser no, letras. de cualquier tipo pueden ser tanto los valores por default o los parámetros. Porque si ¿Sí? ahí le pones una letra en vez de 0, ¿va entre comillas la letra o así no? Claro, si lo que vos querés es que sea el string o un carácter 0, va entre comillas, ¿sí? Estos ya son tipos de datos de Python, ¿sí? Bien. Entonces, vieron que podemos retornar más de un valor, en este caso retornamos 2, podemos guardarlo, es una variable, pero cuando retorna este valor, entonces lo que retorna es una tupla. Por ende, nosotros podemos hacer un desempaquetado de esa tupla y decir, bueno, guardame, que era lo que yo les puse primero, El y voy a resultado aprovechar. 1 para la posición Exacto, 0 y el resultado 2 la posición 1. exactamente, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, guardame en resultado 1 y en resultado 2. ¿Sí? Entonces, de esa forma, ahora yo puedo tener en resultado 1, voy a tener el valor de A, que en este caso es el parámetro I, o sea, en resultado 1 voy a tener 5, esto va a imprimir 5, y acá va a imprimir 8. ¿Sí? Es que no razoné mal. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora puedo desempaquetar eso. Por un lado el 5 y por otro lado el 8. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, Bien. simplemente en la asignación de la variable ponemos por orden de posición, digamos, Exacto, el nombre de la variable según el orden de los argumentos. exactamente. Así ¿Y es. qué tipo de dato es? Y ahora, resultado 1 va a ser lo que sean, o sea, resultado 1, como devuelve A en la primera posición, A es un es I, que I vale 5 y es un entero, o sea, los dos son enteros. Entonces, si yo le pregunto el tipo, ambos van a ser enteros probablemente. Correcto. ¿Sí? Ahí ya no es una tupla, sino ya lo desempaqueté todo a una a su elemento primitivo. ¿Sí? Si iba a ser tupla, si lo que mantengo era lo que habíamos hecho hoy. ¿Sí? Fíjense que acá, si lo guardo en un solo lugar, va a devolver una tupla donde cada elemento es una tupla. ¿Sí? Ahí nuevamente vuelve a ser una tupla, pero porque cada elemento primitivo también es una tupla. ¿Sí?
Por ende, y con esta definición, muchas veces ustedes pueden ser que se inclinen a definir, por ejemplo, no sé, una variable que sea un acumulador igual a 0, definen un sumador de números pares, no sé, algo que haga esto, igual a 0, un sumador de impares igual a 0, si supongamos que inicializan todas estas variables, entonces con este concepto, ¿sí? Y el concepto de desempaquetado, yo directamente puedo inicializar estas variables de esta forma. Ah, mira. Y fíjense que inicializo todo en una sola línea. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Entiende? Sí, sí. Se entiende. Buenísimo. Y bueno, volvemos otra vez Y Lucas, y sí, después se lo puede llamar individualmente, ¿no? Porque es exacto. exactamente lo mismo hacer los tres que hacer una sola línea. Exacto. Ahí acumulador ahora tiene, es más, para que vean. Acumulador, voy a llamar acá acumulador, voy a llamar acá a esta. Sí, voy a comentar acá esto porque si no me va a tirar un error. Lo llamo y fíjense que de manera individual, inclusive acá puedo poner que acumulador tome 100, sumador par es 25 y el otro 0, cada uno va a tomar su respectivo valor de acuerdo a la posición que se le sigue. ¿Sí? ¿Qué será que pasa si yo hago esto? Error. Debería de Te va a dar tener error. error porque la cantidad de argumentos no se condice con las variables. Vamos a ver. Escribir impares. Se rompe todo. ¿Sí? Fíjense que no se puede desempaquetar, dice. ¿Por qué? Porque hay, Espera 3. sí, espera 3 valores. ¿Sí? No es que la última se convierta en una tupla, no, porque no puede deducir que sea la última, la del medio, la primera en realidad la que es una tupla. Entonces directamente genera un error. Bien. Y, igual es medio caprichoso el asunto de la asignación. O sea, esto hay que saberlo, hay que conocerlo, porque en tu línea 10, en otra asignación, eso hubiera sido una tupla. Si era una sola variable, eso hubiera sido una tupla, ¿no? Claro, pero hubiese sido una tupla si yo lo guardaba en una sola variable. Claro. Entonces, pero ahí está, ahí es donde yo les comento que existe el concepto de desempaquetado. ¿Sí? Cuando hacemos este tipo de cosas, en realidad lo que estamos haciendo es desempaquetar la tupla en sus elementos correspondientes y eso lo podemos guardar en diferentes variables. ¿Sí? Acá, como está así, esto es un desempaquetado. Si esto estuviese así, directamente sería asignar todos estos valores a una tupla. ¿Sí? Y acá desempaqueto la tupla, que probablemente esto no genere ningún error, inclusive. Sí. ¿Ven? No, o sea, no estoy haciendo ningún print, pero no me tiró ningún error. ¿Sí? Y si vos agregás una variable, una coma, que sea, por ejemplo, a igual a 0, entonces no te va a tirar error de valor. ¿En dónde? En acumulador, en los Acá. acumuladores, claro, agregás con una coma a igual a 0, como un espacio que puede ser agregado o no, y no te debería tirar error. En el cuarto lugar sería. Tenés acumulador, sumador pares, sumador impares, agregas una coma, a igual a 0, y podrías poner 3 valores tranquilamente sin que te tire un error. ¿Así? Sí, No. claro. Y después a eso, no, claro, por la asignación. Igual a X. No, claro, por la asignación. No tiene sentido. Si yo ejecuto esto, me va a tirar un error. ¿Sí? Porque hay un solo valor para 4. Claro. Y si se pone X, coma,
0. 0 toma el valor en A toma valor 0. Claro. A ver. X, así vos decís. Claro, para que tenga 4 variables y, Bueno, los otros darle 3 se una lo más. asigna una tupla. Fíjate que acá pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque esta es una tupla, ¿sí? Pero esto es una tupla, no es toda una misma tupla, ¿sí? Acá lo que en realidad nosotros vamos a necesitar, que no sé, ahora vamos a probar, no debería existir este problema. O sea, como las tuplas no las podemos modificar, no las vamos a poder combinar, ¿sí? Las tuplas, fíjate acá, porque ahí lo que vos estás queriendo decir es, a esta tupla sumarle este otro nuevo valor y con las tuplas eso no es posible. Ahí entramos justamente con el concepto de tuplas. Entonces, no podemos fusionar tuplas, ¿sí? Acá lo que vos tenés, si vos, está perfecto la lógica, pero en realidad seguís teniendo dos valores, donde acá esto es una tupla de 2 elementos, siendo que vos necesitas una tupla de 4 elementos para poder desempaquetar. Esto solamente te va a permitir desempaquetar en 2 variables, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Claro, claro. Bien. Volvemos nuevamente. Entonces, con esto ya repasamos todo el concepto, toda la definición de retornar más de una función, desempaquetar y demás, ¿sí? ¿Un diccionario se puede desempaquetar? No, solamente las tuplas. Bueno, gracias. Sí tenemos estrategias de poder separar, pero no es tan simple como esto. No, porque Digamos, ya entran las claves. claro, entran las claves, exacto. Bien. Ahora sí, volvemos nuevamente. Ya dicho esto, ya tienen una nueva herramienta, ¿sí? Para utilizar en sus programas. ¿Sí? Asignación múltiple. Bien. Ahora seguimos con lo que nos pide. Esto vamos a borrarlo. ¿Sí? Entonces vamos a volver a hacer la función. No, hoy no vemos base de datos. Tendría que haber dejado relación. ¿O no? Sí, lo dejo y después. No, pero para poder seguir con el ejercicio. Sí. Ahora, esto que hice acá, en realidad, es lo que lo tengo que llevar a la función, ¿cierto? A la función relación. Pero fíjense que la función relación recibe 2 parámetros. Y yo tengo que analizar cuántos parámetros, en realidad. 4. ¿Qué se les ocurre para resolver esto? Bien, bueno, ahí Roberto, ¿está bien? Y hacer que en la función relación, hacer todo, digamos, lo que está desde el 19, digamos, de lo que es principal, de la línea 19 para abajo, bueno, en realidad de la 13, digamos, ¿o no? ¿Sería? Sí. No, de la 19 sería, para abajo. Ajá. Y Sí, le da los 4... Claro, pero fíjate que perdón, vos le estás queriendo pasar los 4 valores, pero la función, ahora lo que voy a hacer es de borrar los valores por default. Fíjate que la función relación recibe 2 parámetros nomás, y vos le estás queriendo pasar 4. Así como yo definí relación. No quiero utilizar args, Roberto. Perdón, Lucas, según lo que yo entiendo de la consigna, en el caso de que vos desarrolles esta función, ciudad 1 y ciudad 2 van a ser variables que ya van a estar definidas por defecto dentro del programa, porque en realidad no interesa, digamos, lo que nosotros tenemos que ingresar son los 2 datos de las toneladas recicladas en este caso. ¿Es correcto mi razonamiento? Sí, a ver, está bien, pero acordate que cuando vos haces funciones, ¿sí? La idea es que vos esas funciones las puedas reutilizar con cualquier cosa. Si yo acá pongo retornar ciudad 1, y yo no le quiero llamar ciudad 1, o ahora se llama C1, la función tiene que funcionar igual. ¿Me entendés? Y lo que podría hacer es, en vez de del 19 al 22, en vez de print Pasar ciudad 1, simplemente que las toneladas, digamos, retorne, un par de... o sea, por ejemplo, sí, toneladas recicladas 1, que sería en la función relación la A,
hacer la misma que en la línea 19 y en vez de un print ciudad 1 que te retorne la variable A, digamos, en lo que es Bien, a ver, en lo que es dame un la segundito. relación, digamos. Bien, Dale. para. Voy a mandar esto acá adentro porque ahora tengo que retornar valores. ¿Sí? Lo que vos decís es que, fíjate que es lo mismo, casi lo mismo que planteaba Fede, creo que era Fede, que vos decías que acá vas a recibir A va a ser la tonelada 1, B la tonelada 2, pero que va a retornar ciudad en pocas palabras. Y ciudad está definido acá. No, claro, no, que retorne, o sea, así digamos, como la línea 2 sería que en la 3 te retorne toneladas recicladas 1. Entonces, esa comparación ya la hace la función y vos en tu principal ya haces otra cosa. Entiendo. Está bien, está bueno, sí, puede ser. Pero fíjate lo que dice el enunciado, realiza una función llamada relación AB, que a partir de toneladas recicladas de 2 ciudades se cumpla lo primero. ¿Sí? O sea, la función relación tiene que devolver el nombre de la ciudad 1. O sea, yo espero que mi función devuelva el tenés nombre de la razón. ciudad. ¿Sí? Perdón, capaz es una pregunta estúpida, pero me está empezando a doler la cabeza. Vos como argumento de la función, ¿podés pasar una tupla? O sea, Tranquilamente. ok, porque en ese caso podríamos relacionar, digamos, para que invocada la función, el usuario pueda ingresar en un mismo parámetro la cantidad de toneladas y el nombre de la ciudad, ¿puede ser? A ver, me encantó lo que dijiste, me pareció perfecto, pero, a ver, no, eso que vos decís, en realidad sos vos como programador el que lo vas a implementar, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, vos le podés pedir, dame la ciudad 1 y dame la cantidad de toneladas, ¿sí? No necesariamente le tenés que pedir que ingresen las dos cosas juntas. Vos vas a tener, por un lado, el nombre de la ciudad, que ya lo vas a guardar, y por otro lado, el número de toneladas, y a eso lo vas a trabajar en forma de tupla, por ejemplo. Sí. ¿Se entiende? Entonces, también les doy un empujoncito en ese sentido. Yo puedo decir acá, ¿sí? Acá vamos para mantener un orden, ¿no? Vamos a pasar a y B, ¿sí? Y acá a le voy a decir que va a ser una tupla del tipo, por ejemplo, ciudad 1, ¿sí? Y toneladas recicladas 1, ¿sí? Y B lo mismo, pero con la ciudad 2. ¿Sí? ¿No sería más eficiente usar un diccionario de clave valor? Perfecto, buenísimo. ¿Sí? Ahí ya está en cada uno decir, che, me parece que esto me va a resultar mejor que sea así o que sea asá. ¿Sí? Cualquiera de las formas está bien, está correcto porque cumple con el enunciado. ¿Sí? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner relación tupla para decir, como para hacer una función que lo que haga es devuelva reciba como parámetro una tupla, ¿sí? Y acá directamente llamamos a la función. ¿Y qué tengo que cambiar acá en mi código entonces? Y los print por... no. Ahora no. Acuérdense que adentro de la función, una buena práctica en general sería de que no llamemos a variables globales, ¿sí? Sino que utilicemos los parámetros. Entonces, toneladas recicladas ahora, ¿dónde va a Sería estar? así, Y que invoques A y B. Exacto. Sería ¿sí? la. bloque A. Pero A una tupla. Pero A1. Bien. Pero Entonces, A corchete, digamos. perfecto. ¿Sí? Entonces yo sé que la posición 0 es el nombre de la ciudad, la posición 1 es el nombre, es la tonelada. ¿Sí? Y esto comparo contra B. ¿Sí? Y acá, como les dije, ¿sí? En realidad, como no, Ahí el sería print return, digamos. exacto, quedaría return, y acá sería A0, ¿cierto? Sí. Correcto.
Sí. Entonces, acá hacemos la otra comparación por menor y retornamos B0. Y si no, y como directamente esto sale de la función, me voy a obviar esto, el si no en este caso, y hacemos return A0 B0. B0. Y esto por ahora solamente lo voy a guardar en resultados. ¿Sí? Si hago el print de resultado, para ver que todo esté funcionando bien, acá en este caso son iguales, por ende debería devolver tanto resistencia como corriente. La tupla resistencia corrientes, si resistencia es mayor, devuelve resistencia, y si corrientes es mayor, devuelve corrientes. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Ahora, cuando Y- nos toca a nosotros, Claro, eso a mí solo no se me prendía la y a lamparita cañonazo, jamás. se entiende, cuando lo No. hacemos se entiende clarísimo. Claro, el tema es que salga de uno, ¿no? Eso. Bueno, pero No. supongo que será experiencias. Por eso la idea es que hasta ahora yo no vi que nadie haya mandado este enunciado, por ejemplo, o la propuesta de este enunciado. Así que, bien. Acá les hago un comentario al margen, ¿sí? Y esto es una opinión mía, ¿sí? Generalmente me gusta escribir funciones que retornen parámetros consistentes en todo momento. ¿A qué me refiero con consistentes? Que devuelva siempre la misma cantidad de parámetros, ¿sí? Entonces, solamente yo, por ejemplo, que si esto lo tendría que, si bien es para mostrarles esto, ¿sí? En algunos casos que tenemos que devolver dos cosas, yo directamente pondría como segundo parámetro, ¿sí? este valor. ¿Sí? Por ejemplo, un valor nulo para decirle, che, bueno, no, ignoralo al segundo parámetro, ¿sí? Porque importa más el primero, ya que el segundo es none. ¿Sí? Entonces, después procesá vos como quieras, pero yo siempre te voy a devolver dos parámetros, entonces yo sé que puedo hacer algo de este estilo. ¿Sí? Y después chequeo nomás que si el resultado 2 es none, quiere decir que predominó una sobre la otra, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso como un comentario no está mal, no hay problema. ¿Sí? Me perdí. Que lo que les comenté recién es que a mí, ¿sí? Como una práctica, ¿sí? Fíjate que acá depende de lo que se reciba, retorna a veces un solo valor o a veces retorna dos valores posibles. ¿Sí? Claro, que si Acá, tiene dos parámetros, que devuelva dos Ah, resultados. ahí entendí lo que está. sí, Ahí entendí. no necesariamente si tiene dos parámetros. No importa la cantidad de parámetros que tenga, la cantidad de resultados que devuelva. ¿Sí? Porque acá puede ser que lo meta todo dentro de un Claro. solo diccionario, dentro de una lista, sea una lista de diccionarios, y trabaje con eso nomás y se transforme en esto la cosa, la función. Pero, ¿qué pasa? Acá devuelve uno, acá devuelve uno, acá devuelve dos, y esto por ahí, imagínense que si una misma función retorna diferentes tipos de datos de acuerdo a un resultado, ¿sí? En realidad, a mí me interesa una función que devuelva siempre la misma cantidad de valores para... si no, no sé cuántas variables voy a necesitar para guardarlo, se va a Entiendo. volver compleja. ¿Sí? Entonces, como una buena práctica, por ahí me resulta bueno, ¿sí? Que en el caso de que tengamos para devolver los mismos valores y tengamos que autocompletar esa información, le demos un valor o de un tipo de dato que nos resulte útil para ese momento. ¿Sí? Eso nomás, ¿sí? Es más que nada una opinión, ¿sí? Lo que no significa que esté bien o esté mal, ¿sí? En este caso es lo que nos pide el enunciado y lo que nos pide es que hagamos esto.
Así que... Y acá voy de arriba para abajo en los comentarios de vuelta, comento lo que vos decías acá, algo que, si bien dije, no es que no quiero usar args, pero usar args, en este caso, Roberto, implicaba hacer algo por ahí un poquito más complejo, implicaba recibir 4 parámetros que podés también utilizar args, podés utilizar keywords, podés utilizar lo que quieras, ¿sí? Solamente quería ver y les quería limitar el escenario para que ustedes vean cómo de igual forma lo podemos resolver, ¿sí? ¿Qué hace la función, Iván? ¿Sí? Primero, ahí mandé a la parte de comentarios, mandé una de las cosas que se hacen mucho es la documentación de funciones, ¿sí? Y acá, fíjense que acá muchas veces nosotros ponemos ¿qué hace la función? Realiza una función, bueno, acá. Esta función, ¿qué es lo que hace? Y a veces nosotros podemos aclarar cuáles son los parámetros que esperamos recibir. Parámetros, esperamos recibir A, que es que esperamos recibir un int, por ejemplo, y va a ser, no, acá era una tupla, ¿sí? A es una tupla, ¿sí? Donde corresponde a la... al par ciudad tonelada. Exacto, ¿sí? Al nombre de ciudad y toneladas, ustedes lo hacen descriptivo y mejor, ¿sí? Lo mismo con B, y decimos que retorna. Retorna, y ahí tal cosa, ¿sí? Entonces de esa forma queda documentado nuestra función y lo vemos de un simple vistazo y sabemos qué es lo que hace, ¿sí? Bien, lo saco a esto nomás, lo dejo así por ahora, es la consigna. Y como la consigna decía que lo que esperaba recibir eran 2 valores, entonces, Iván, lo que hacemos es recibimos 2 valores y como la función especificaba que solamente recibía que recibe 2 argumentos y en realidad nosotros tenemos que pasar 4, ¿sí? Lo que hacemos es pasarle en forma de tuplas elementos de los parámetros, ¿sí? Entonces en la primera posición tenemos el nombre de la ciudad y en la segunda las toneladas recicladas. Y eso es lo que se guarda en A. Por ende, nosotros accedemos a alguna posición en particular de A y a alguna posición en particular de B. ¿Sí? Y acá nos quedaría hacerlo así, lo mismo, ¿sí? Si acá lo hicimos con tuplas, alguien dijo que también lo podemos hacer con diccionarios y no hay ningún problema, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entonces? Es que acá, ¿sí? Recibimos un diccionario donde acá vamos a tener nombre ciudad, por ejemplo, y toneladas recicladas. ¿Sí? Y lo mismo para B. Tenemos ciudad 2 y ciudad 2. Y acá cambiaríamos por el nombre de la clave, donde acá a nosotros nos interesa toneladas recicladas. Acá también. Y la otra clave es nombre ciudad, que es lo que tenemos que retornar. ¿Sí? Y de esa forma nos queda, y fíjense que acá, ahí dicen ustedes, a ver, ¿qué es lo que nos conviene? Nos conviene hacer algo así, donde yo veo solamente números y no entiendo, ¿sí? Y por ahí, si se quiere, a ver, no sé qué opinan ustedes, puede que algo así quede
un poco más legible capaz, ¿no? ¿Sí? Donde no nos interesa a ver en qué posición estoy mandando, sino que, y más para un dato, imagínense un dato un poco más grande, con más valores, ¿sí? Por ahí se nota inclusive más y queda más prolijo, ¿no? Más explícito. Exacto. Sí, pero también más extenso, digamos. Sí. Relación diccionario, no lo importé. Queda, sí, queda. Tenemos que escribir un poquito más. A ver qué me quedó. ¿Qué me dice? Ah, está, sí, no. Esto era cuando les comenté lo del. Justamente me va a pasar eso. ¿Sí? Lo voy a dejar así, ahí estamos. Sí, ahí está. Bien. Poner un ratito en el, Sí. en el código, digamos. En ese caso, como hiciste de otro formato, es un solo resultado, no son dos resultados. Por eso no te da. Claro, claro, porque como le puse el resultado 1 y el resultado 2 y solamente esperaba retornar 1, entonces por eso me tiraba el error. Y ahí está lo que yo les decía justamente. Por eso Te hago estaría una- bueno. Sí, Te hago una consulta, pero nada que ver a esto. ¿Cómo haces para que el renglón se te agrande y no pase a otro renglón? bien. Esto en todos los editores de texto tienen una configuración. No recuerdo, a ver, no recuerdo, lo hice hace mucho, después no lo volví a hacer. Sublime cuando se inicializa trae un par de parámetros por default, ¿sí? Y esto justamente es lo que se conoce como hacer un grab del texto o del código, ¿sí? Lo que ustedes necesitan es que corte y siga abajo. Hay Claro. algún lugar en donde, a ver, déjenme que si ustedes ponen grab. Ahí Roberto puso Word Ah, bien. en Sí, Bien. eso. View. Ah, bueno, sí, ahí tenés razón. En View está, yo lo tengo, pero ¿qué pasa? Ojo, igual esto no sé, no lo comprobé, pero creo que lo que pasa cuando seleccionás esto es que muchas veces cerrás, volvés a abrir y no te aparece, ¿sí? Entonces pueden editar un archivito de configuración para que siempre te lo tome cuando inicias, le decís que tome esa regla por defecto, ¿sí? Pero está, sí, ahí está, buenísimo, Roberto. Sí, está bueno porque por ahí si no te lo extiende mucho y Sí, se te pierde. bien. ¿Se entendió entonces? Sí, Sí, se entiende. Bien. Y otra cosa que nosotros habíamos hecho con la consigna anterior, ¿sí? Era en realidad después lo que terminamos haciendo, era, por ejemplo, hacer una función que se llame desafío 2 y acá implementábamos esto. Desafío 2, ¿sí? Que lo único que haga es esto, ¿sí? Entonces acá metíamos el código y en nuestro programa solamente llamábamos el desafío que queríamos. Desafío 2, acá llamamos desafío 2. ¿Sí? Sigue funcionando de la misma forma, inclusive yo acá puedo tener resoluciones, funciones. No lo ¿sí? vimos si lo probaste, ¿eh? Poné la consola. No confías en mí. En mí no confío. En mí no confío. Bueno, está bien que no confíen en mí. Yo te banco, Lucas.
Bueno, justo estaba por hacer algo. Fíjense que yo tengo resoluciones donde están funciones, pero puedo crear una nueva carpeta, otro modulito más, que sea desafíos, por ejemplo. Desafío 2 no retorna nada. No retorna nada, no me interesa que retorne algo porque solamente quiero que haga esta función de main, digamos, que de principal ahí, que ahora no me interesa tenerlo escrito todo acá en principal, sino directamente llamo a la función que hace eso. Y el print está bien, está en la función. Sí, exacto. Entonces, después acá, directamente, en realidad, como acá están funciones, fíjense que estas son funciones que las pueden reutilizar cualquier desafío, ¿sí? Entonces, directamente hice otro modulito ahora recién, que se llama desafíos, en realidad, que está acá adentro, dentro de resoluciones, está desafíos, y en realidad lo puedo llevar ahí, ¿sí? Y acá sí voy a hacer from resoluciones, punto de funciones, acá no sé, por ahora le voy a dejar import asterisco, tengo 2 funciones nomás, ¿sí? Y de esa forma esto ahora ya no está más, ahora está en desafíos, ¿sí? Y acá directamente tengo el código de los desafíos acá, ¿sí? Y desafíos hace uso de funciones que están definidas en funciones. ¿Sí? Entonces la implementación del desafío está acá, la función que hace ese desafío está en funciones, y así. Y si pruebo, sigue funcionando bien. Esto son formas, yo solamente les tiro, son diferentes formas de estructurar sus programas y demás, ¿sí? Así que, ustedes después ven cuál es la que mejor se adapta. En realidad la idea es que vean es cómo implementar módulos, y trabajen con módulos y esas cuestiones, ¿sí? Bien. Acá fíjense que resolvimos este enunciado utilizando, o sea, lo resolvimos de 2 formas inclusive, ¿sí? Entonces, hay veces que a mí me puede interesar resolverlo de una o resolverlo de otra, ¿sí? Y acá, por ejemplo, fíjense que desafío llama acá a algo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, acá puedo hacer un solo desafío, una sola función de desafío donde yo le digo utilizar, no, esto no lo voy a complejizar al Pepe nomás, ¿sí? No lo voy a hacer. Lo dejamos ahí. No sea malo, ¿sí? Lucas. Sí, lo dejamos ahí para que no vamos a volver a agregar complejidad siempre al final de la clase porque ¿alguna duda, Siempre alguna pasa lo mismo, consulta? pensamos que estamos llegando y Te saca los remos cuando... Sí. ¿Alguna duda, alguna en el consulta? medio del río. No, se entiende. No, la verdad que se reentiende. Bien. Y así, de vuelta, vayan practicando, vayan haciendo los distintos desafíos y demás, ¿sí? Bueno, a ver si no tienen alguna consulta, si ya no tienen más dudas, terminamos la clase por hoy. Bien. Lucas con su consulta, pero no es sobre esto, sino la semana que viene. ¿Cómo, Sí. Ahora cómo se llama? les voy a avisar bien, les voy a comentar les voy a avisar por el Slack cómo quedaría definido la semana que viene. ¿Sí? Dale. Así que estén atentos nomás y les voy a estar Bueno. confirmando bien ahí el cronograma. Lucas, Sí. te consulto. A ver, para que yo estaba queriendo separarle como vos hiciste. Yo tengo en una carpeta la relación tupla, ¿sí? Y en otra carpeta tengo desafío. Yo en la carpeta de desafío tengo que importar lo de las funciones, digamos, para que me haga
me funcione, digamos, después cuando lo quiero ejecutar en pruebas, digamos. O sea, Ah, sí. exacto, vos tenés que importar lo que utilices siempre en decir, el script que estés trabajando. En desafío yo tengo que arriba del todo importarle la función relación tupla. Y ahí automáticamente me va a tomar esa... me tendría que tomar directamente. Sí. Así es. Y después de la principal yo tengo que tomar directamente desafío 2. Así es la cadena, digamos. A ver Claro, si exacto, de principal. sería Fíjate que la que voy a principal solamente importa desafío 2. Y en desafío que solamente importo asterisco, pero en realidad lo que me interesa importar de acá es relación diccionario y relación tupla. Claro, porque ahí tenés las dos opciones vos, en tu Sí. caso. Entonces, Quedaría algo así. para yo entender es así. En la principal se ejecuta la segunda, digamos, no la primera. La primera sería función, que va relación tupla. La segunda es desafío, y esa desafío es la que se ejecuta en la principal, digamos, la que sale por el Exacto. CDN. Claro. Entonces yo acá puedo incorporar el código de desafío 1 y llevar las funciones de desafío 1 al archivito de funciones y así. Esa es un poco la idea de cómo podemos organizar este código, donde resolvemos todo lo que sea funciones y lo está modularizado y pueden incluir, inclusive, pueden hacer su programa modularizado en base en realidad a la guía y adentro van haciendo diferentes cosas. A uno lo hace como mejor. Lucas, disculpa, estoy teniendo un problema digamos, con las carpetas y los archivos. ¿Te puedo mostrar porque no lo estoy pudiendo resolver? Sí, sí. Dame permiso para compartir, por favor. Ahí deberías de poder. Sí, lo único que estoy viendo hasta acá, a lo poco, sin ver el error que te tira, lo que estoy viendo es que funciona, o lo tenés oculto o no tiene una extensión .pi. Por ende, cuando lo ejecutes probablemente no te lo reconozca el intérprete. A ver, probalo. Lo que sí solamente estamos viendo el Sublime, no tenemos la consola y no te estamos escuchando tampoco, así que no sé qué está pasando. Ahí está, perdón. No me estoy llevando muy bien con esto todavía. Sí, está bien. Yo lo único que le agregué de acá fue un input, digamos, de modo Sí, está bien. de hacerlo interactivo. A ver, no sé si ahí pueden ver la consola. Sí. Entonces acá podemos poner 600 y 400. Ah, ok. Me faltaría capaz ordenar un poquitito el print, Sí. digamos. Y ponerlo un comentario, fíjate que sí. tanto tonelada reciclada C1 y C2 son enteros, entonces te estaría faltando parsearlos. Ok. Ah, porque le está comparando string. Claro, no, por las dudas, el int va fuera del input. Ahí está. Y el int afuera del input. Porque ahí va a querer convertir en entero, ingresa la cantidad, ahí ya tira el error. Ah, perdón. Ok. No, más adentro. Claro. Después del igual, int input. Claro, en vez de input int, va int primero input y después input.
Dale. O directamente cuando le pasás a la función tonrec C1 y tonrec C2, haces ahí también. Ahí lo Ahí. transformo. Claro. Ok, buenísimo. Esto después yo lo emprolijo un poco más. Muchísimas gracias, Lucas. ¿Vale? ¿Alguien más? Sí, yo ahora termino de hacer una cosita y te voy a preguntar porque lo separé en dos carpetas, pero me tiro un error más largo. Estoy viendo a ver qué es. Si no, te comparto en 2 segunditos. ¿Compartís? No hay problema. Ahí, dame 2 segunditos y ya te comparto. Dale. Perdón, mientras el compañero comparte, me quedé con la duda. Yo no había parseado entero y me funcionó igual el programa. Porque Eh, podés comparar strings como mayores y menores. sí, por eso digo, funcionaba igual, Eh, digamos. ¿Hay alguna regla o alguna conveniencia, digamos, en parsearlo entero? Y si le ponías casa, también te lo iba a comparar. En Claro, lugar si de vos- 400. y en este caso, porque la operación que vos estabas haciendo es comparar mayores y menores. Pero, por ejemplo, si utilizás otra operación que sea más o menos o lo que fuese, no te va a funcionar. Claro, ahí entendí. Gracias. Te comparto para ver Sí, a ver dónde ahí, es, porque ya le busqué como 20 veces y no le estoy encontrando. ahí deberías poder. A ver. Bueno, te comparto primero este y después el. Ahí no sé si se ve. ¿Sí? Bueno, el de prueba sería el que ejecuto, digamos. Sí. El de funciones sería el primero, que es el que hicimos todo Sí. que yo lo dejé así como está porque lo entendí así, ya lo dejé así directamente. De acá lo importé acá, digamos. Sí. Acá dice desafío 2, ciudad de resistencia. No sé si está bien esto o no. O sea, lo que te estaría faltando ahí es tabular lo que es todo adentro de la función. Sería, a ver. Ahí sería. Exacto. Y la otra es lo mismo. Y el 7 y 8 también. Ah, ese era el error entonces. Y fíjate que te está faltando definir los valores para... a ver, lo que te conviene hacer es eso que vos tenés en pruebas, Eh, llevarlo adentro de desafío 2 también. O sea, la línea 15 y la línea 17. la línea 16, 17. Esa. Sí. Ah, y que, claro, ahí. Al principio, digamos. Sí, donde sea. O sea, depende. Ah, claro, este sería ahí. Ahí sí,
sí, ese. Acá, y ahí sería. Sí. Y ahí tendría que andar. Ah, capaz que lo que le estaba errando era que estaba corrido el. A ver. Lo que te está faltando ahora es invocar a la función dentro de pruebas.pi. Porque ahí solamente estás importando, pero no estás llamando a la función de desafío 2. ¿Cómo? Que en pruebas.pi no estás llamando a la función. En pruebas, ahí. Fíjate que solamente estás importando, pero no estás llamando. Por ende, no va a hacer nada tu programa porque no hace nada. Te vas a tener que poner ahí en la línea 15, desafío 2. Ahí. Acá sí o en la 16. Sería ese y el paréntesis, digamos. Exacto, ahí está. Y ahí sí. Y ahí. Y ahí quedaría, digamos. Así, probalo. Graba. Sí, ahí está. Ahora sí, me toma todo. Me toma las cantidades que yo le quiero agregar y me toma. Me tira qué ciudades son. Bien, buenísimo. Eso no era todo. Claro, lo tenía corrido, digamos. Y después no le llamaba. Es decir, cuando yo lo invoco acá en pruebas, a su vez tengo que llamarle ahí para que ya me Exacto. ejecute. Sí. Yes. Ok. ¿Listo? Con eso estoy. Bien. Recording stopped. Bien. Si no hay más dudas, no hay más consultas, Bueno, nos vemos la semana que viene. gracias. No, en realidad no. Ahora nos vemos cuando Cuando nos definimos. encontramos. Sí. Dale, Así que estén atentos a los mensajes del Slack nomás y ya estamos. Bueno, chicos. Y Gracias. practiquen. Gracias. Chao. Por sobre todas las cosas. Adiós.